So let us continue. Pues vamos a continuar. So he says, because the ignorance of identification has been purified, the root of the life force of bad actions has been cut, and so ignorance of not understanding cause and effect is self-purified. Dice, puesto que se ha purificado la ignorancia de la identificación, se ha cortado la raíz de la fuerza vital de las malas acciones, y por tanto se autopurifica la ignorancia de no entender la causa y el efecto. So the ignorance of identification is taking appearances to be existence, to be something which can be known and labeled and brought into the semiotic web. La ignorancia de la identificación es poner etiquetas y hacer que las cosas tengan existencia inherente y formen parte de la red semiótica. And this allows the process of construction. Y esto permite el proceso de construcción. In Tibetan is called duche. It means gathering together. En tibetano se dice duche, es decir, poner junto. And it's, in many cases, the equivalent of karma. Y en muchos casos es el equivalente a karma. So karma begins with the idea of I exist and you exist. Así que karma comienza con la idea de que yo existo y tú existes. And on the basis of this, I develop an intention towards you. Y sobre esta base yo desarrollo una intención hacia ti. The intention is impossible if there is not a you and an I. La intención es imposible si no hay un tú y un yo. The intention allows the construction of my particular sense of you. La intención permite la construcción de mi sentido, en concreto de ti. I identify you as someone I can help. Yo te identifico como alguien a quien puedo ayudar. Or as someone I can steal from. O alguien a quien puedo robar. As example, you can have any kind of intention towards the person. Como ejemplo, tú puedes tener cualquier tipo de intención hacia las personas. As I develop an intention to help you, I construct my image of you as someone needing help. Pues a medida que construyo mi idea de ti como mi intención, perdón, a medida que construyo mi intención de ayudarte, te construyo a ti como persona que necesita ser ayudada. And if I want to steal from you, I construct my sense of you as someone from whom I can take something. Y si yo quiero robar de ti, te construyo como alguien de quien quiero tomar algo. So when I see you, it is through the lens which reveals this particular patterning of you. Así que cuando te veo a través de la óptica que me permite ver solo un patrón de ti. So in that sense, the first ignorance, which is losing open spaciousness and coming to the sense of my existence as an entity. Entonces, en ese sentido, el primer tipo de ignorancia, que es perder la espaciosidad y convertirte en algo, en una entidad. And this feeds to the sense of a world of entities. Y esto alimenta el sentido de que hay un mundo lleno de entidades. And this feeds to developing intention for activity. Y esto alimenta a tener intención hacia una actividad. So if you remain open with the self-dissolving of appearances, pero si tú permaneces abierto con la disolución de las apariencias, you can relate to them and participate without concretization. Puedes relacionarte con ellas y participar sin concretarlas. Or maybe that's the wrong word, without substantializing, without making solid. It's concrete in the sense of precise, but it's not solid in the sense of something there.
O quizá esa no es la mejor palabra, es sin sustancializarlas, porque son concretas en el sentido en que son precisas, pero no son sustanciales. because karma is concerned with you for me. Porque karma se ocupa de ti para mí. So I want to help you. Así que yo quiero ayudarte, I will do something for you. yo haré algo para ti, I will do it. yo lo haré. Maybe we say this is a good action, Entonces podemos decir, esto es una buena acción, but it's also carrying the validation of myself as the one who is doing it. pero también lleva aparejado la validación del yo como, como quien hace esa acción. So what we're going to focus on with the meditation, but here we're clarifying as the way to see, the way to view, is don't thicken what you see with your associations. Lo que vamos a ver con la meditación, pero lo que aquí queremos clarificar es no espeses lo que ves con tus identificaciones. If I build up a picture of you, Si yo construyo una imagen de ti, you will be going on living your life, tú vas, responding to events, tú vas a continuar con tu vida respondiendo a los acontecimientos. and I will be taking more information to build up my picture. Y yo voy a continuar tomando más información de ti y construyendo mi imagen. So the more I think about you, the more the person I think about is my image and not the immediacy of you. Entonces, cuanto más piense sobre ti, la persona sobre la que pienso o sea, la persona que veo es más la que pienso y no la que hay. Because with karma, we are responding not to the immediacy of the situation, but the idea. Porque con el karma nosotros no respondemos a la inmediatez de la situación, sino a la idea. So sometimes they describe crimes as situational. A veces se describen los crímenes como situacionales. So I go into a cafe. Yo entro en una cafetería. You have paid your bill and you put your wallet on the seat beside you, and then you get up and go. Tú has pagado la cuenta, has colocado tu cartera en el asiento de al lado y andas y te levantas y te vas. And I put the wallet in my pocket. Y yo cojo esa cartera, la pongo en mi bolsillo. I didn't have an intention to steal, Yo no tenía una intención de robar, but I steal. pero robo. Now, did the wallet make me steal? Entonces, ¿fue la cartera la que me hizo robar? Or is it that I have a tendency, even a latent, a kind of sleeping tendency, which is evoked with you've gone and the wallet's here and it's in my pocket? ¿O es que yo tengo una tendencia, o podría decirse una intención latente que se evoca con el hecho de que haya una cartera que tú te hayas ido? So from the Dharma point of view, of course, it's my own tendency which does the stealing. Por supuesto, desde el punto de vista budista, es mi propia tendencia la que hace el robo, Which is structured around the true existence of myself. que se estructura alrededor de la verdadera existencia de mí mismo, What I need. lo que yo necesito. I've got your money. Yo tengo tu dinero, I have one. yo tengo uno. In that moment, I don't care about you. En ese momento, tú no me preocupas nada. So self and other have gone into a hostile opposition. Entonces, el yo y el otro han ido a una oposición hostil. So this is how we generate bad karma. Y así es como generamos mal karma. It's not the action per se, it's the motive behind the action, which is me first.
No es la acción en sí, sino es el motivo tras la acción, que es yo primero. So he's saying, if you don't solidify your sense of self and other, if you don't build up pictures and judgments about who people are, then you will remain light and fresh in the moment, and that stops the development of bad karma. Y entonces lo que nos dice es que si tú no solidificas la creación del yo y el otro, si tú permaneces ligero en el despliegue, entonces no se produce esa creación de karma. Then he says, moreover, those who understand their own falseness are known as Buddhas, and those who do not understand their own falseness are known as sentient beings. Y dice, es más, a aquellos que entienden su propia falsedad se les conoce como Budas, y a quienes no la comprenden se les conoce como seres sensibles. So as we looked a little yesterday, the falseness means to believe in one's existence as determined by signs. Como vimos ayer, la propia falsedad quiere decir el creer en uno mismo determinado por signos. I am what I say about me. Yo soy lo que yo digo de mí. The description is not pure, La descripción no es pura, because the description is massaging into what is being described a sense of true existence. porque la descripción está como masajeándose dentro de lo que parece que es una existencia verdadera. So if I can really see that James is a name and the name can be repeated, Si yo puedo ver que James es un nombre y el nombre se repite, and the seduction of the repetition is the sense that each time it's used, it is referring to the same person, y la seducción de esa repetición nos lleva a creernos que cada vez que se dice se refiere a la misma persona, then I become dense. entonces me vuelvo denso. So somebody's calling James and I turn, and then later they say James and I turn again. Entonces, si alguien dice James y yo me giro, y luego más tarde otra persona dice James y yo también me giro, And when they do it the third time, I say, what now? y si lo hacen una tercera vez y digo, ¿ahora qué? What do you want from me? ¿Qué es lo que quieres de mí? Because I'm building up a sense of you having power over me by calling my name. Porque yo lo que estoy es construyendo es un sentido de que tú tienes el poder sobre mí al llamarme. Say James once, and I will reply because I'm trained to be polite. Tú dices James una vez y yo responderé porque yo estoy entrenado para ser educado. But you keep calling James, and come on, I don't have to respond, you know. Pero si tú sigues llamándome diciendo James, yo no tengo por qué responder. And this is very interesting because it is as if when you say James, I have to respond like I am a puppet and James is the string. Y esto es interesante de observar porque es como si yo fuese una marioneta y cada vez que tú dices James, yo tuviese que responder como si me tirases de una cuerda. My autonomy, my independence is subjected to the power of the name. Mi autonomía, mi independencia es subjetiva al poder del nombre. So my falseness is not that I reply to the name James, Entonces la falsedad no es que yo responda al nombre James, but that I don't hear it in a light way as a gesture. sino que no lo oigo de una manera ligera, como un gesto. I feel I have to respond. O sea, que siento que tengo que responder. You are doing something to me. Tú estás haciéndome algo a mí. The falseness is in holding on to the idea of myself.
La falsedad es aferrarse a la idea de mí mismo. So then I say, you're not entitled to keep calling me. Y entonces yo digo, oye, no tienes derecho a seguir llamándome. Why not? ¿Por qué no? What is James? ¿Qué es James? Sound. Sonido. What is the nature of sound? Sound and emptiness, like the sound of mantra. ¿Cuál es la naturaleza del sonido? Pues sonido y vacuidad, como el sonido de un mantra. But I'm hearing it as catching me. Pero yo lo estoy oyendo como si me estuviese enganchando. I am making the sound serious and solid and important. Yo estoy el que estoy haciendo que el sonido se vuelva sólido e importante. And the reason I do that is because I take myself to Y, be real and solid and important. y la razón por lo que lo hago es porque yo me tomo a mí mismo como sólido, real e importante. And then we get the conflict. Y entonces tenemos el conflicto. So the falseness is our lack of transparency. Entonces la falsedad es nuestra ausencia, nuestra falta de transparencia. Light and sound moving through the air. Luz y sonido que se mueve por el aire. If a sound goes out and it hits some strings or something which can vibrate, then it will set off a vibration. Si el sonido pasa y golpea una cuerda o algo que pueda vibrar, pues establece eso, una vibración. The thicker we become, the more we vibrate. Cuanto más espesos nos volvamos, más vibraremos. So this is our own falseness, to take ourselves as existing as something. Y esta es nuestra propia falsedad, tomarnos a nosotros como si de verdad existiésemos. Now, the invitation to do this is always available. Entonces, la invitación para hacer esto siempre está disponible. Because all kind of invitations or provocations come from the environment. Porque del entorno vienen todo tipo de provocaciones, todo tipo de invitaciones. I make them real. Yo soy quien las hace reales. You say, James, Tú dices, James, I can just smile. y yo puedo simplemente sonreír. I don't have to do. No tengo que hacer. I feel obliged Me siento obligado. because I am in this matrix of call and response, of the dualistic interactive pool. Porque estoy en la matriz de llamada y respuesta, en este gancho dualista. So just as we see a bull in a field with a big iron ring in its nose, Exactamente igual que vemos un toro con una anilla en su nariz, we also can have this kind of ring. nosotros también podemos tener este tipo de anilla. The ring in our nose is our sense of self. La anilla en nuestra nariz es nuestro sentido del yo. The rope is the power of duality, which seems to separate but actually joins. La cuerda es el poder de la dualidad que parece que separa, pero en realidad une. I am James. Yo soy James. You're not James. I am James. Tú no eres James, yo soy James. Independent, strong, powerful. Independiente, fuerte, poderoso. But if you say James, I turn my head. Pero si tú dices James, yo giro mi cabeza. This is the double edge of identification. Este es el doble filo de la identificación. It establishes something, Establece algo, but it creates these hooks as well. pero también crea estos ganchos. So the more independent you are the more you are the leader, the more you respond.
Cuanto más independiente seas, cuanto más líder seas, más vas a responder. In so many countries at the moment, you can see how sensitive dictators are when people say you're an asshole. En tantos países hoy día se puede ver cómo de sensitivos se vuelven los dictadores cuando la gente les dice que tú eres horrible. People are out protesting in the street. La gente se va a protestar a las calles And the dictator wants to send in the army. y el dictador quiere enviar el ejército. How can you insult me? I am the leader. Pero ¿cómo me puedes insultar? Yo soy el líder. When you become the leader, you become very obvious, very visible. Cuando te conviertes en un líder, te vuelves muy obvio, muy visible. And we, your people, are not entirely conditioned by your public relations department. Y nosotros, las personas, no estamos totalmente condicionados por tu departamento de relaciones públicas. That's why, great leader, we can see you're an arsehole. Por eso, gran líder, podemos ver que tú eres un mierda. The ego, even the most powerful, cruel dictator, cannot be entirely self-defining. El ego, ni siquiera el dictador más cruel y poderoso, puede autodefinirse. That's why when we recognize our own falseness, we see that there is a real danger in positioning ourselves as something. Por eso, o cuando nosotros descubrimos nuestra propia falsedad, vemos el peligro de posicionarnos como algo. We can relax out of this grasping and fixation. Podemos relajarnos y salir de este aferramiento, de esta fijación, And be a participant, be available. y ser un participante, estar disponible. Due to circumstances, today I'm important. Debido a circunstancias, hoy soy importante. Due to circumstances, tomorrow I'm not important. Debido a circunstancias, mañana no soy importante. My importance is relational and contextual. It's not intrinsic. Mi importancia es contextual y relacional, no es intrínseca. So falseness is to hang on to an image of oneself as a truth. Entonces la falsedad es asirte a una imagen de ti mismo como si fuese verdad. And then he says, but these terms, Buddha and sentient beings, are just conventional terms, for there is not a hair's breadth of difference between the intrinsic way of Buddhas and sentient beings. Y dice, pero estos términos, Buda, seres sensibles, esto es una manera de hablar convencional, porque no hay ni la brizna de un cabello de diferencia entre el modo intrínseco de los Budas y de los seres sensibles. The intrinsic way, excuse me, the intrinsic way is how they are in themselves, El modo intrínseco es cómo ellos son en sí mismos, how they actually are, cómo son en realidad, not the stories about them. no las historias sobre ellos. You can read descriptions of the Buddhas, Podemos leer descripciones de los Budas, that they have major and minor signs, they have a big dome on the top of their head, they have very long earlobes, and so on. Que tienen signos grandes y pequeños, que tienen una pequeña protuberancia en lo alto de su cabeza, que tienen unas orejas muy largas, todo eso. In the same way we learn about people, we say, oh, Maria is not very nice. Y del mismo modo, cuando hablamos de la gente, podemos decir, oh, pues María no es muy agradable. Right? With Buddhas, we learn, oh, if the Buddha's hand goes down and touches the ground, this means one kind of Buddha. If it's in his lap, it's another kind of Buddha. Y sobre los Budas igual, si vemos que su mano baja y toca la tierra, eso es un tipo de Buda. Si a cambio la tiene en su regazo, es otro tipo de Buda. And what he's saying is, this is all just ideas. Y lo que dice es que todo esto son ideas. This is just building up pictures. Todo esto es construir imágenes. The actuality, the how it isness of all Buddhas is not different. And between sentient beings and Buddhas, no difference. La realidad, el cómo somos en verdad, no hay ninguna diferencia. Everything you need to know is in these three terms: the openness, the immediacy, and the expression.
Todo lo que necesitas conocer está en estos tres términos: la apertura, la inmediatez y la expresión. So then he says, they are separated only by whether they are awake to this or not. Y dice, lo que les separa es solo si han despertado a esto o no. So the difference between the Buddhas and ordinary beings is not their size or shape or color or activities or qualities. Entonces, la diferencia entre los seres sensibles y los budas no son sus signos, ni sus cualidades, ni sus actividades, ni su color. These are the signs by which we allocate status and identity. Estos son los signos con los que nosotros colocamos identidad. This belongs to the second level of ignorance, the ignorance of identification. Y pertenece al segundo nivel de ignorancia, la ignorancia de la identificación. What is the difference between Kuntu Zangpo and Dorje Chang? ¿Cuál es la diferencia entre Kuntu Zangpo y Dorje Chang? Ideas. Ideas. You can learn these ideas and then you can become a Buddhist scholar. Tú puedes aprender sobre estas ideas y volverte un erudito del budismo. And when you die and the elements are dissolving into each other, Y cuando te mueras y los elementos se disuelvan uno en otro, earth to water, la tierra en agua, ideas starting to move about, water La- into fire, las ideas empezando a desvanecerse, el agua en fuego, a little bit like a fever. un poco como una fiebre. If you ever had a fever, you know you don't think too well in a fever. Si alguna vez has tenido fiebre, sabes que no piensas muy bien con fiebre Now it's in the wind, y ahora se va al viento, thoughts are dispersing. los pensamientos se dispersan. At that point, although you can't speak, En ese punto, aunque no puedes hablar, if all the Buddhas arrived and said, this is your chance, what is the difference between Dorje Chang and Kuntu Zangpo? si, Now, si en ese momento llegan todos los budas y te preguntan, venga, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre Dorje Chang y Kuntu Sampo? Venga, ahora. exam failed, go to hell. Ha fallado el examen, al infierno. Don't trust the thoughts and knowledge, it's vanishing. No confíes en los pensamientos, ni el conocimiento se desvanece. Probably many of you have done exams in school, university, and so on. Probablemente muchos de vosotros habéis hecho exámenes en la escuela, en la universidad, todo eso. If you remember how much you have forgotten, Si tú recuerdas cuánto has olvidado, then you won't have too much confidence in the intelligence of the ego. probablemente no tengas mucha confianza en la inteligencia del ego. He said the key thing is to recognize the mind itself. And that means the first point, that it's open and empty. Y lo que dice, la cuestión clave es reconocer la naturaleza de esa mente y es estar abierto. He says, in the middle of samsara and nirvana, there is just the letter A, which is emptiness. This is the actual truth. Y dice, entre el samsara y el nirvana solo está la letra A, es decir, la vacuidad. Esa es realmente la verdad. So in the Guru Yoga, we use the word A. Entonces, en el yoga del gurú utilizamos la palabra A, la palabra A. A is the ground, the source, the basis, and it's also all the manifestation as well. A es la base, la fuente, pero también es toda la manifestación de ella. So when we say A 3 times, we allow all our many thoughts and memories and so on to dissolve into the sound of A and open into emptiness. Entonces, cuando decimos A 3 veces, permitimos que toda esa A y todo lo que surge dentro de nuestra presencia se disuelva en la vacuidad. Instead of holding on to knowledge and ideas, we let go and we have space instead, the spaciousness of the mind. En vez de agarrarnos al conocimiento, a las ideas, nosotros permitimos que se disuelva y nos entregamos a la espaciosidad de la mente.
This is the first of the three statements of Garat Dorje. Esta es la primera de las tres afirmaciones de Garat Dorje. To awaken to your own original face. Al despertar a tu propio rostro original. To see, oh, I, and anything I say about I is an expression. Es decir, que yo y todo lo que yo diga sobre yo es una expresión. The ground of this expression is ungraspable. La base de esta expresión es inaprensible. It has no shape or color. It doesn't come from anywhere, stay anywhere, or go anywhere. No tiene forma, no tiene color, no viene de ningún lado, no permanece en ningún lado, no va a ningún lado. I am empty and I'm here. Yo estoy vacío y estoy aquí. Being here doesn't contradict being empty. Being empty doesn't contradict being here. Estar aquí no contradice ser vacío no contradice estar aquí. The openness of the mind doesn't block anything. La vacuidad de la mente no bloquea nada. It is direct, unimpeded, unobstructed. Es directo, sin obstrucciones, sin impedimentos. But the ego sense of identity is not like that. Pero el sentido de identidad del ego no es así. We react. We're happy if people praise us. We feel sad or angry if people insult us. Reaccionamos, estamos felices si la gente nos alaba y estamos tristes o enfadados si la gente nos insulta. We have hopes and fears Tenemos esperanzas, temores, because we are manifestation. porque somos manifestación. And there are two aspects of this. Y esto tiene dos aspectos. Indeed, we manifest in the world with other people. De hecho, nos manifestamos en el mundo con las otras personas. And the nature or the quality of our manifestation is energy. Y la naturaleza de nuestra manifestación es energía. Energy in its free form is moving. La energía en su manera libre se mueve. For example, if I bang on the table, Por ejemplo, si yo golpeo la mesa, the wood of the table resists my hand. la madera de la mesa resiste mi mano. But if I put the table outside and set fire to it, Pero si yo pongo la mesa fuera y le prendo fuego, as the flames arise and the smoke arises, if I wave my hand, the flames are dancing and the smoke is moving. si con las llamas, si yo pongo mi mano por todas las llamas pues las traspasa, todo está moviéndose. The energy is moving into another mode. La energía se está moviendo en otro modo. It's freed from the fixity of earth element. Está liberada de la fijeza del elemento tierra. So in the same way, when people say things and our mood shifts and changes, Del mismo modo, cuando la gente dice cosas y nuestro ánimo cambia, gira, instead of taking in the compliments and feeling proud or rejecting the insult and feeling angry, en vez de absorber el cumplido y sentir orgullo o rechazar el insulto y enfadarte, both of which create a kind of solidification, y esos ambos dos crean un tipo de solidificación, it's just movement. es solo movimiento. It doesn't mean you can't have a response. No significa que tú no puedas tener una respuesta. Someone insults you and you say, okay, or fuck off, whatever. Alguien te insulta y tú puedes decir, pues vale, o que te jodan, o cualquier cosa. But how could you say that to me? Pero si tú dices, pero ¿cómo me puedes decir eso? I thought you were my friend. Yo creí que tú eras mi amigo. I don't want to be your friend. Yo ya no quiero ser tu amigo. People like you, I don't know, what are you doing? La gente como tú, yo qué sé, ¿pero qué hacéis? Now it's getting very, very hazy between us. Ahora se está volviendo muy nublado entre nosotros dos. Your insult lasted 3 seconds. Tu insulto duró 3 segundos. My reaction is going on and on.
Mi reacción continúa. So when I get home, I get on my computer. And another thing, Y cuando llego a casa, entro en el ordenador y otra cosa más. I remember 3 years ago at your birthday party, you said this to me. Y recuerdo, hace 3 años, en tu fiesta de cumpleaños, me dijiste esto. I didn't say anything at the time because it was your birthday. But Y no te dije nada en ese momento porque era tu cumpleaños, pero you see how how dense and full of stuff we are. y podemos darnos cuenta de cómo de densos y llenos de cosas estamos, Holding on to moments. agarrándonos a momentos. The moments are gone. Los momentos ya se fueron. So you might say, maybe if you live in Brazil, would you like to come and see my collection of snake skins? Y podrías decir, si por ejemplo vives en Brasil, ¿quieres venir a ver mi colección de pieles de serpiente? I don't kill the snakes to get them. They let go of them every year. They slough it off. You can see it's like paper. Yo no las mato para coleccionarlas, así es que ellos simplemente las sueltan cada año y son así, son como papel. The snake is gone. La serpiente se fue. Snake can move so quickly. It's so amazing, like a dancer. La serpiente se mueve tan rápido y como un bailarín. But I got this very dry skin just to remind me. Pero yo tengo esta piel seca para recordarme. So life is like that. La vida es así. Life in the moment is moving and fresh. La vida en el momento es movimiento, es fresca. But when we hang on to our thoughts, they have no life. Pero cuando nos agarramos a nuestros pensamientos, no hay vida. In the sense of something bright and glistening. En el sentido de algo que brilla. We have just the leftover. Solo tenemos los restos. The echo, the shadow. El eco, la sombra. It has impact. Tiene impacto. But no vitality. Pero no tiene vitalidad. So this is why he's saying, go to the letter A, go to the open emptiness. Y por eso es por lo que dice, ve a la letra A, ve a la apertura vacía. This is the ground of everything. Esta es la base de todo. Everything manifests moment by moment, instantly. Todo se manifiesta momento a momento, instantáneamente. When they say hlundrup, means like instantly present or effortlessly here. En tibetano se dice lundrup, es decir, presente instantáneamente o aquí sin esfuerzo. Here and then gone. Aquí y ya se fue. Nothing has come. No ha llegado nada. In the sense of nothing solid. En el sentido de nada sólido. But this moment, and this moment, and this moment. Sino este momento y este momento, este momento. So, when you trust, each moment will arrive. Y cuando tú confías, cada momento llegará. That moment is gone. Ese momento se fue. Another will come. Y luego llegará otro. Then you have some peace. Entonces tienes algo de paz. But the ego says, but that one was special. Pero el ego dice, es que ese fue especial. Dad, you bought the wrong one. That's not the one I wanted. Papá, has comprado el equivocado. Ese no es el que yo quería. I can't. You spoiled it. Ay, ahora ya no puedo. Lo has arruinado. Not the same. No es igual. We all know this experience as children. It's terribly upsetting. Todos conocemos esta experiencia como niños. Es muy molesta. Because we are already saying the idea of the thing is more important than the thing. Porque ya estamos diciendo que la idea de la cosa es más importante que la cosa. Okay, it's not ideal. You could play with it though. Vale, no es ideal, pero aún así puedes jugar con ello. I'm not going to play with it. It's useless. It's horrible, stupid. Yo no voy a jugar con eso. Es una cosa inútil, es estúpida, horrible. When you are a parent, you want to cry. Cuando tú eres un padre, quieres llorar. Here is phenomena. Here is something you can engage with your body. Aquí hay un fenómeno, aquí hay algo. Tú puedes involucrarte en ello con tu cuerpo. But you can't play with it. Pero no puedes jugar con ello. Because it doesn't fit your idea. Porque no encaja en tu idea.
I'm not going to eat it because I pissed on it. No quiero comérmelo porque he meado encima. Well, why do you piss on your food? ¿Pero por qué has meado en tu comida? Because it's piss. Porque es meado. It only tastes of piss because you pissed on it. Solo sabe a meado porque tú te measte encima. No, you taste it, it's piss. No, tú la probaste antes, es meado. But you pissed on it. Pero tú measte encima. That's what we do. Y eso es lo que hacemos. Our opinions, our ideas, our prejudices, we piss onto everything and then it tastes of piss. Nuestras ideas, nuestros prejuicios, nuestras valoraciones sobre las cosas es mear en las cosas y luego saben a meado. So the letter A means stay with the freshness. Entonces la letra A significa quédate con la frescura. So then he says there are three aspects to protecting awareness of inherent clarity regarding one's own falseness: the view, meditation, and activity. Y dice, hay tres aspectos para proteger la presencia de la claridad inherente con respecto a la propia falsedad: visión, meditación y actividad. So if you see your falseness, it can't catch you. Así que si tú ves tu propia falsedad, no te puede atrapar. So the first thing is how to look clearly, which is the view. Entonces la primera cosa es cómo ver claramente, y eso es la visión. So then he says, the view indicates a definite, clear confidence in one's ever-present alignment with the intrinsic way, free of the stain of ignorance. Y dice, la visión indica una confianza clara y definida en el alineamiento siempre presente de uno con el modo intrínseco libre de las manchas de la ignorancia. This is the three modes instantly present. Esto es los tres modos instantáneamente presentes. Means Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Es decir, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. What these terms mean is the Dharmakaya is the infinite emptiness of the mind. Lo que estos significan son Dharmakaya, la vacuidad infinita de la mente. The Sambhogakaya is the clarity. El Sambhogakaya es la claridad. Clarity means if I look out the window, I see light. Claridad significa que si yo miro por la ventana, veo luz. I can, if necessary, situationally interpret the light. Yo puedo, si es necesario, si situacionalmente necesario, interpretar esa luz. But I don't have to. Pero no tengo por qué. So when we see images of these Sambhogakaya deities, Y cuando vemos imágenes de deidades Sambhogakaya, Sambhogakaya means the body of enjoyment. Sambhogakaya significa el cuerpo del deleite. Permanent enjoyment because permanent light. Deleite permanente porque hay luz permanente. When the light turns into things, Cuando la luz se convierte en cosas, and we see things as good and bad, and I want more and I want less, y vemos cosas como buenas y malas, y quiero más de estas y menos de aquellas, then you don't have permanent enjoyment. entonces no tienes deleite permanente. You have specific limited enjoyments. Tienes unos disfrutes específicos y limitados. So for the Sambhogakaya, it's the clarity which is always light. Para el Sambhogakaya es la claridad, que es siempre luz. Then you realize it is my mind moving with thoughts, memories, interpretations, which is two aspects, which is like a prism bringing out the potential of the light. So it goes from clear light to colored light. Entonces nos damos cuenta de que es mi mente la que, bueno, dos aspectos. Por un lado, la que como en una prisión, como en un prisma, hace que la luz se refracte y salgan luces de colores. And these colors which come will depend on the situation.
Y estos colores que surgen, que llegan, van a depender de la situación. It's why we say the Buddha taught 84,000 dharmas. Y por eso es lo que se dice que el Buda enseñó 80.000 dharmas, 84.000 dharmas, perdón. He didn't just have one way of talking. No solo tenía una manera de hablar, He could give many different examples, many styles of presenting, podía dar muchísimos ejemplos, muchas maneras de presentar, because it's not the form that's important. It's whether you get something, whether you connect. porque no es la forma lo importante, es si obtienes algo, si conectas. If the form becomes important, then it becomes very solid. Si la forma se vuelve muy importante, entonces se vuelve muy sólido. So if, like I was talking about the car earlier, if I'm talking to someone who likes cars, then I can listen as they tell me things. Yo hablaba del coche antes. Si yo estoy hablando con alguien al que le gustan los coches, pues puede contarme cosas. This interests them. Esto les interesa. It doesn't interest me, No me interesa a mí, but I'm interested in them. pero yo estoy interesado en ellos. So I don't need to block it and say, I'm not interested in cars, Entonces no necesito bloquearlo y decir, oye, que a mí los coches no me interesan, because it's the connection with the mind which is important. porque es la conexión con la mente lo que es importante. Everything is a vehicle for connectivity. Todo es un vehículo para la conectividad. So we can see these paintings of the Buddhas in the six realms. Podemos ver estas imágenes de los Budas en los 6 reinos. They take different things to each realm. Y llevan diferentes cosas a cada reino. They take blankets to the cold hells and cooling water to the hot hells. Llevan mantas a los reinos fríos y llevan agua a los reinos calientes. Because in the Buddhist Dharma, there is no dogma. Porque en el Dharma budista no hay dogma. Many religions begin with a dogma, a creed, Muchas religiones empiezan con un dogma, con un credo, something you need to believe. algo que tienes que creer. The Buddha says, look, El Buda dijo, observa, and he offers different people different ways of looking. y ofrece a gente diferente maneras diferentes de mirar. So the view is the way of seeing. Entonces la visión es esa manera de mirar. Now, because I use these reading glasses and I pick them up and put them down a lot, the lens gets dirty. Y pues como yo uso estas gafas y me las pongo y me las quito un montón, las lentes se ensucian Then it has to be cleaned so I can see clearly. y tengo que limpiarlas para poder ver claramente. That's easy because I know what it's like when the lens is clean and I know what it's like when it's sticky or greasy. Y eso es fácil porque yo sé cómo es cuando la lente está limpia y cómo es cuando la lente está sucia. The problem for us is we are so used to the obscuration of the ego's interpretations and ideas that we think this is clear vision. Y el problema para nosotros es que estamos tan acostumbrados a la manera del ego de interpretar y de tener sus propias ideas que nosotros creemos que eso es una visión clara. So when you think that obscuration is clarity, Entonces, cuando tú crees que el oscurecimiento es claridad, if the Buddha doesn't arrive to help you recognize your fault, you just continue in the same way. si no llega el Buda para ayudarte y reconocer tu error, tú vas a continuar del mismo modo. That's why the view is very important. Por eso la visión es muy importante. So, Lama Chetsangpa, he has already described these three aspects of our own existence, our openness and the clarity of the vision and the precision of our movement.
Y este Lama Chetsangpa ya ha descrito estos tres aspectos de nuestra existencia: la apertura, la claridad de la visión y la precisión de nuestra presentación en la existencia. So this is how it is. So this is what we have to see. Así que, como esto es lo que tenemos que ver. How do we see it? ¿Y cómo lo vemos? Not by doing anything artificial. No haciendo nada artificial. This is the difference between Dzogchen and many of the Buddhist paths. Esta es la diferencia entre el Dzogchen y muchos de los caminos budistas. We are not constructing anything. We are not making a better version of ourselves. No estamos construyendo nada, no estamos fabricando una versión mejor de nosotros mismos. We are removing the obscuration, the thing, the shading, the cover, which hides how it is from ourselves. Estamos eliminando el oscurecimiento, la cubierta que nos oculta a nosotros de nosotros mismos. So the texts often say that the mind is naked. El texto a menudo dice: la mente es desnuda. We wear our clothes. Nos llevamos puesto nuestra ropa. Generally speaking, except in the bedroom or on the beach, we see people with their clothes on. Hablando de manera general, excepto en el dormitorio o en la playa, la gente lleva puesta la ropa. How people look without their clothes is not directly indicated through the clothing. ¿Cuál es el aspecto de la gente sin la ropa? Pues no se indica claramente cuando llevan la ropa puesta. To take the clothes off is quite easy. De quitarse la ropa es bastante fácil. To let the thoughts fall away is quite easy. Dejar que los pensamientos caigan es bastante fácil, Unless you hold them on. a menos que te agarres a ellos. So maybe like a shy virgin, you're hiding yourself. Entonces, quizá como un virgen muy tímido, tú intentas ocultarte. I don't want you to see. No quiero que tú veas. But if we're saying that to ourselves, I don't want me to see. Pero si tú te lo dices a ti mismo: yo no quiero verme, Then it's a problem. entonces eso es un problema. So we sit, experience goes on. Entonces nos sentamos, la experiencia llega. This is a kind of strange event. Esto es una especie de acontecimiento extraño. This is like you're living in a nudist colony. Es como si tú estuvieses viviendo en una colonia nudista And they set up a market. y organizan un mercado. They sell t-shirts, trousers, dresses. Y hay camisetas, pantalones, vestidos. Look at the color, the price is great. Come on, you want to try this? Y tú mira y te dicen: mira los colores, si tienen muy buen precio, venga. No, I'm quite happy being naked. No, yo estoy contento estando desnudo. So this is how we meditate. Así es como meditamos. Every thought, every feeling, every sensation, Cada pensamiento, sentimiento, sensación, you could put that on. te lo podrías colocar. Quite elegant. Bastante elegante. But you see how it defines you. Pero ¿te das cuenta cómo te define? If you put on lime green trousers, Si tú te pones pantalones verde lima, then unless you are very vulgar, maybe not wear a bright red top. y a menos que seas muy vulgar, pues es preferible que no te pongas una parte de arriba de un rojo brillante. Whatever attitude, belief you put on limits your potential. Cualquier actitud que tú adoptes limita tu potencial. The naked body can go in any direction, El cuerpo desnudo puede ir en cualquier dirección. but you put on the first thing and immediately your potential is limited.
Pero si tú te colocas la primera cosa, inmediatamente tu potencial ya se ha limitado. So the central point is to experience your naked mind. Entonces, el punto central es experimentar tu mente desnuda. So when we're sitting, many invitations to clothing arise. Entonces, cuando estás sentado, te llegan un montón de invitaciones a que te pongas ropa. There's no need to be involved. No hay necesidad de implicarse. And then if you stay with this is the practice. Y entonces, si tú permaneces así, esto es la práctica. There are not very complicated instructions about what you have to do, No hay ninguna instrucción complicada de lo que tienes que hacer. because you don't have to do anything except to do nothing. No, porque no tienes que hacer algo en particular, salvo no hacer nada. Just sit. Simplemente sentarte, Don't get involved. no implicarte. It's not very complicated as an instruction, No es muy complicado como instrucción, but it's difficult to do because you don't just have your shirt, but underneath you have your vest. pero es muy difícil de hacer porque no solo tienes tu camisa, por debajo tienes tu ropa interior. And this inner clothing is your tendencies, your urges, your habits. Y esta ropa interior es tus tendencias, tus impulsos. So even if you decide, I'm just going to sit and relax, very spacious, Incluso si decides, bueno, yo solo me voy a sentar, me voy a relajar, muy espacioso, without knowing how, suddenly you're covered in thoughts and feelings and memories. sin saber cómo, de pronto estás cubierto por pensamientos, sentimientos, recuerdos. So this has to do with the arousal that we have, which is our impulse to do something. Y esto tiene que ver con ese impulso que tenemos de hacer cosas. We're not relaxed. No estamos relajados. It doesn't matter. No importa. I don't care. No, no me importa. Let it be. Déjalo estar. But underneath there is this, oh, this is not good. I don't want it to be like that. I don't want people to know I'm like this. Pero por debajo de todo esto está eso de yo no quiero que sea así, no quiero que la gente vea que es así. So the first thing is to accept that you are as you are. Entonces, la primera cuestión es aceptar que tú eres como eres. We have tendencies to be lazy. Some people fall asleep very readily in meditation. Tenemos tendencia para ser un poco perezosos y alguna gente pues enseguida se queda dormido en la meditación. Some people are drawn to memories of the past, going over in their mind again and again, seeing events that have gone. Otras personas se sienten atraídas por recuerdos del pasado y los recrean una y otra vez. Some people experience some sensations of pleasure or joy in their body. Otras personas tienen experiencias de placer o de alegría en su cuerpo. However it is for you, don't get involved. Sea como sea para ti, no te impliques. Everything which arises will pass. Todo lo que surge pasará. It is not reliable. No es fiable. Your skin stays with you. Your clothes go on and off. Tu piel se queda contigo. Todo lo demás se va. La ropa se va. Make friends with your skin. Así que hazte amigo de tu piel. Put your hand down your arm on your shirt. Baja a tu mano por tu brazo con tu camisa. You feel something. Sientes algo Now run your fingers down your naked arm. y ahora pasa tu mano por tu brazo pero desnudo. You feel a little bit more. Sientes más. Stay with the skin. Quédate con la piel. This is the intuitive wisdom of the Buddha. That's why they pick everything up so quick, because they feel everything. Esto es la sabiduría intuitiva de los budas. Por eso son tan rápidos, porque sienten todo. If you have 3 layers of shirts and a winter coat, you're not going to feel very much. Si tienes 3 capas de camisas y un abrigo de invierno, no vas a sentir mucho. You're cozy inside, but cut off from the world.
Estás muy acogedor por dentro, pero estás aislado del mundo. The mind itself is open to everything. La mente en sí es abierta a todo. So now the meditation. The maintenance of this view is known as meditation. Y ahora la meditación. El mantenimiento de esta visión es lo que se conoce como meditación. This is enough. Esto es suficiente. You need to read or listen again about the view until it's very clear for you. Necesitas leer o escuchar de nuevo sobre la visión hasta que lo tienes muy claro. But keep it simple in your mind. Pero manténlo simple en tu mente. Try to write down some simple points which distill for you as clearly as you can all that we have been covering. Intenta poner por escrito los puntos básicos y muy sencillos de que resumen todo lo que hemos estado cubriendo hasta ahora. Then go through the text again and see if your version seems to be clear. Y luego revisa el texto y mira a ver si tu versión parece clara. When it says the maintenance of this view, it doesn't mean that you are maintaining it through thinking about it again and again. Cuando dice el mantenimiento de esta visión, no implica que tengas que pensar sobre ella una y otra vez, But we maintain openness by being open. sino que mantenemos la apertura estando abiertos. We maintain immediacy by being present moment by moment. Mantenemos la inmediatez estando presente momento a momento. And we maintain the potential by allowing ourselves, especially when we're out of meditation and interacting with others, by allowing ourselves to respond as required. Y mantenemos el potencial, especialmente fuera de la meditación, cuando nos permitimos responder a los demás tal y como sea requerido en cada situación. So that we see that the potential is not my personal potential, Entonces nos damos cuenta de que el potencial no es mi potencial personal, but I, in my embodiment, my speech, my thoughts, I am the energy of the ground. sino que yo, mi energía, mi habla, mi cuerpo, yo soy el despliegue de la base. And if I stay with the ground, Y si me quedo con la base, I'm close to the source of the energy. estoy cerca, permanezco cerca de la fuente de la energía, And so it keeps flowing. y entonces sigue fluyendo. But when I lose the ground, Pero cuando pierdo la base I'm caught up in imaginings, y yo me atrapo en imaginaciones, which I'm elaborating through adding more and more thoughts and feelings and hopes and fears, que añaden más y más pensamientos y me atrapo en sentimientos, sensaciones, then it's not so easy. entonces no es tan fácil. You can see this for yourself. Puedes ver esto por ti mismo. Your thoughts and memories seem to add value, Tus pensamientos, tus recuerdos parece que añaden valor, but they only do that inside the paradigm or the frame of reference of duality, of being a human being going here, going there. pero solo lo hace en el paradigma de la dualidad, en el hecho de ser un ser humano que va para acá, que va para allá. You will die. Morirás. Nowadays, many people think, I only have one life. Hoy día mucha gente dice, yo solo tengo una vida. You could believe in many lives or one life. Puedes creer en muchas vidas, en una vida. That would be dogma. Y eso sería un dogma. Maybe the teacher says you have many lives, so you say, oh, now I know I have many lives. Quizá el maestro te diga, hay muchas vidas, y entonces tú dices, sí, yo tengo muchas vidas. That's a belief. Eso es una creencia. But if you sit with your mind, thoughts, feelings coming, going, Pero si tú te sientas con tu mente y los pensamientos, sentimientos van, vienen, then you see, like the mirror, reflections coming, going, but the mirror is there.
Y entonces tú ves como en el espejo, que los reflejos van y vienen, pero el espejo queda ahí. The mirror is not trying to edit or control the reflections. Igual que el espejo no intenta modificar ni controlar los reflejos, The mirror is open and available. el espejo está abierto y disponible. Oh, so you bring that into your practice. Así que trae eso a tu práctica. Openness. Apertura. You put your little scales like a drug dealer. Tú pones tus propias pequeñas balanzas como un traficante de drogas. On one scale, you put openness. En un lado de la balanza tú pones apertura. On the other scale, you put my thoughts, my feelings, and so on. En el otro tú colocas mis pensamientos, mis sentimientos, todo eso. At first, you are very tilted towards your own ideas. Al principio tú estás muy inclinado hacia tus propias ideas. Very important. Muy importantes. That's so important. Son tan importantes. And the great thing about them is they keep coming. Y lo bueno que tienen es que siguen viniendo, siguen llegando. You can always have thoughts. Siempre puedes tener pensamientos. Amazing. Sorprendente. They're not always the thoughts I want. No siempre son los pensamientos que yo quiero, But anyway, I always have thoughts and feelings and sensations. pero siempre tengo pensamientos, sentimientos, sensaciones. My hair has fallen out, but my thoughts keep coming. El pelo ya se me ha caído, pero los pensamientos siguen llegando. Right till the moment when I die, I can have thoughts and thoughts. Incluso hasta el mismo momento de mi muerte voy a poder tener pensamientos. How lucky I am. ¡Oh, qué afortunado soy! And each of these thoughts vanishes. Y cada uno de estos pensamientos desaparece. But I'm still here. Pero yo sigo aquí. As the thought of me, Como el pensamiento de mí, but thoughts vanish. pero los pensamientos se desvanecen. The thought of me is vanishing and vanishing. El pensamiento de mí desaparece. I have to keep thinking about me. Yo tengo que seguir pensando sobre mí. No problem. I'm self-obsessed. No hay ningún problema. Estoy obsesionado conmigo mismo. I'm always thinking about me. Yo siempre estoy pensando sobre mí. I am so permanent. Soy tan permanente. Yeah, you see. So close. So close. But you Ahí, don't get it. ahí lo ves, tan cerca, pero no terminas. That's what he means by our falseness. Y con eso es lo que se quiere decir con lo de la falsidad, nuestra falsedad. I am continuous, Yo soy continuo, but I am a thought. pero soy un pensamiento. Oh. If I'm a thought, I'm not continuous, Entonces, si soy un pensamiento, no soy continuo, but I am continuous. pero soy continuo. So look more, look more. What is it that continues? Pero mira más, ¿qué es eso que continúa? It's awareness, Es la presencia, the mirror. el espejo. As the mirror, I don't exist. Como espejo, no existo. As reflection, I am ceaselessly manifesting. Como reflejo, me estoy manifestando incesantemente. It's not either or. No es o bien uno u otro. Both are arising together, inseparable. Ambos surgen juntos, inseparables. So this is the meditation. Así que esta es la meditación. Relax into the openness of the mind itself, which, like a mirror, is always displaying the movement of the mind. A relajarte en la apertura que como un espejo siempre muestra un reflejo. Thoughts are not the enemy. Los pensamientos no son el enemigo. They only become dangerous when you become involved in them. Solo se vuelven peligrosos cuando tú te implicas con ellos. If you didn't have thoughts, you couldn't function in the world, you couldn't earn money, you couldn't be kind to people. Si no tuvieses pensamientos, no podrías funcionar en el mundo, no podrías ganar dinero, no podrías ser amable a la gente. Thoughts are connectivity. Pensamientos son conectividad. They belong to the house of compassion. Pertenecen a la casa de la compasión. We mistake them.
nosotros los malinterpretamos. We think that they are the essence of the house of wisdom. Nosotros creemos que son la esencia de la casa de la sabiduría, But wisdom or clarity is intrinsic. pero la sabiduría, la claridad, es intrínseca. As he said, like the sun rising in the morning dispels the darkness. Como se dice, como el sol que surge por la mañana y disipa la oscuridad. In Tibetan, they say ye she. Ye means from the very beginning, means intrinsic, and she is knowing, means always knowing. En tibetano se dice ye she, ye significa intrínseco o desde el principio, y she significa conocimiento, Just illumination solo iluminación, without effort. sin esfuerzo. So this is the mind as the mirror. Esta es la mente como el espejo. It allows whatever is arising to arise. Permite que cualquier cosa que surja, surja. The ego can feel anxious. If I just let my life go as it goes, I would get lost. I'd be crazy. El ego puede darle ansiedad, porque si yo permito que mi vida se pierda, o que vaya simplemente, o sea, que la vida surja tal como es, pues entonces yo me voy a perder. Esto sería una locura. On one side, the clarity of the mind is passive receptive. It's illuminating whatever is occurring. En un nivel, la iluminación de la mente es pasiva y receptiva, es iluminar lo que está sucediendo. But it's different from the mirror because it is intuitive. Pero es diferente del espejo porque es intuitiva. It has an instant simplicity of response. Tiene una simplicidad instantánea de respuesta. We don't have to think and plan too much. No tenemos que pensar y planear demasiado. When subject and object are moving together, patterning arises spontaneously. Cuando sujeto y objeto se mueven juntos, surgen patrones instantáneamente. If you try too hard, if you think too much, it becomes very solid and starts to grind. Si tú lo intentas con mucho ahínco, si tú lo pones mucho esfuerzo, pues se vuelve muy sólido y empiezan los problemas. So just couple more sentences. Connected with this is the teaching of the methods for keeping the mind steady. To begin with, stop the activities of your body, voice, and mind. Bueno, pues una oración más. Asociada a este punto está la enseñanza de los métodos para mantener la mente estable. Para empezar, debes abandonar todas las actividades del cuerpo, habla y mente. So, the activities of the body, try to sit in a comfortable way, letting your skeleton carry your weight, the breath move freely in the diaphragm. Las actividades del cuerpo es simplemente establécete en tu cuerpo quieto, deja que tu esqueleto soporte tu peso y deja que tu diafragma respire libremente. Relax your breath so that it's deep and even and don't make any sound. Relaja tu respiración de manera que sea profunda y equilibrada y no hagas ningún ruido. So that releases the activity of the voice. Y eso libera la actividad de la voz. To release the activity of the mind, Para liberar la actividad de la mente, let the mind run free. deja que la mente vaya libre. Don't try to control it. No intentes controlarla. If you try to do it controlling, it will move with you and you end up in some staccato engagement. Si tú intentas controlarla, pues vas a encontrar que te vas a ver en un movimiento staccato. Awareness is unmoving. La presencia no se mueve. Let movement move. Deja que el movimiento se mueva. Stay relaxed, open, and aware. Y permanece relajado, abierto y presente. Now, maybe at first these words don't mean anything. Entonces, quizá al principio estas palabras no signifiquen nada, Then you have to try. pero tienes que intentarlo. It's like when you start to ride a bicycle.
Es como cuando empiezas a montar en bici. Someone says, hey, don't keep going to one side and then the other. Stay in the middle. Y alguien te dice, oye, no intentes compensar yéndote a cada lado, permanece en el centro. You hear these words, but you don't know what they mean and you keep falling off. Tú oyes estas palabras, pero no sabes lo que significan y sigues cayéndote. But gradually your body and the bicycle start to make friends. Pero gradualmente tu cuerpo y la bicicleta empiezan a hacerse amigos Then you understand what gravity is. y entonces entiendes qué es la gravedad. So it's the same with this. Stay settled. Es lo mismo con esto. Establécete, Movement is moving. se mueve el movimiento. Every now and then a big wave from the movement catches you and you're in the water tumbling around. De vez en cuando una gran ola del movimiento te atrapa y tú estás dando vueltas en la tierra Then you're there. y luego ya estás ahí. You're not moving anymore. You're just present. No, ya no te estás moviendo, estás presente. So we go for the middle way. Entonces vamos por el camino medio. Not merge with what is arising, No te unes, te fundes a lo que surge, but also not separating off so that we are observing from a distance. pero tampoco separándote de ello y observándolo desde la distancia. Life is moving through the mind. We are the open mind. La vida se mueve a través de la mente, somos la mente abierta. So sit with the movement. Entonces siéntate con el movimiento. Whatever comes, comes. Whatever goes, goes. Cualquier cosa que llegue, llega, y cualquier cosa que se vaya, se va. You're still there. Aún sigues ahí. As he said, at the center of the world is just one letter A. Como se dice, en el centro del mundo solo está la letra A It's empty. y está vacía. Then, when you get up from sitting, Entonces cuando te levantas de la práctica, amazingly, you can still put your shoes on. de manera sorprendente, todavía puedes ponerte los zapatos. You can make a cup of coffee. Puedes hacerte una taza de té, de café. Don't think about it too much. No pienses sobre ello demasiado. Stay present and allow the making of the coffee to flow through the sequencing of your body in relation to the kitchen. Simplemente permite que el flujo de hacer la taza de té se produzca a través de la secuencia del movimiento de tu cuerpo. Okay, so we stop for today. Vale, pues paramos por hoy. We meet again if you are interested in 2 weeks' time. Nos volvemos a encontrar si tenéis interés dentro de 2 semanas. We'll continue with the text. Continuaremos con el texto. I've offered you many ideas for how you can start to practice by investigating yourself and the world. He ofrecido un montón de ideas de cómo podéis empezar a investigar sobre vosotros mismos y cómo relacionáis con el mundo. You do it or not as you choose. Podéis hacerlas o no, vuestra elección. If you prefer to watch some football on the television, Si preferís ver fútbol en la tele, look at the football. mira, observa el fútbol, Enjoy it. Disfrútalo And just look at the end what stays with you. Observa al final qué es lo que permanece contigo. Some feelings, some thoughts, some sensation. ¿Algún sentimiento, algún pensamiento, alguna sensación? Incredible. Increíble. I didn't have thoughts, feelings, and sensations before watching the football. ¿No tenía antes sensaciones, sentimientos viendo el fútbol? I must watch more football. Así que debo ver más fútbol. The only thing that really stays is awareness. La única cosa que permanece es la presencia. Every distraction, every activity will vanish. A toda distracción, toda actividad desaparecerá. If you are light and open, it's pleasure. Si tú estás liviano y abierto, es un placer. If you're trying to control the vanishing or hang on to it, it's trouble. Si tú intentas controlar o agarrarte a lo que desaparece, es un problema.
So thanks again to our wonderful translators, and thank you all for your attention, and I hope it's useful. Así que gracias de nuevo a nuestros maravillosos traductores y a todos vosotros por estar atentos, y espero que haya sido útil. So perhaps see you in 2 weeks' time. Así que quizás os vea dentro de 2 semanas. Bye for now. Adiós por ahora. Bye-bye. Adiós. Bye-bye. Bye bye, James. Bye. Thank you. Bye. Thank you, James.